Ahora vamos a recibir a Florencia Alba Torres, es antropóloga social y cultural, consultora vegana, candidata a doctorado en antropología y comunicación por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España, línea de investigación en antropología de la alimentación. Cuenta con una doble maestría en antropología médica y salud global por la Universidad de Rovira, con énfasis en los significados de la alimentación orgánica y la salud en el suroeste de Inglaterra. En su trayectoria académica y profesional cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación y transferencia de conocimiento con organizaciones de España, Argentina, Uruguay, Paraguay y Reino Unido. Miembro de la red de investigadores de The Vegan Society en el Reino Unido e Inglaterra, y hoy nos va a hablar de más allá de lo crudo, lo cocido y lo podrido, repensando los clásicos de la antropología de la alimentación. Y la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias por venir, por estar acá. Bueno, más allá de lo crudo, lo cocido y lo podrido, este título invita a pensar más allá de los marcos o de la forma habitual en que se piensa la alimentación, más allá del hecho fisiológico, nutricional. Y la antropología tiene mucho que decir al respecto. Cuando inicié los estudios de doctorado en el año 2019, me encontraba en un contexto eminentemente orgánico y mayoritariamente vegano. Era en el sudoeste de Inglaterra, donde hice mi tesina de maestría en salud, alimentación y los significados del cuerpo. Con esto quiero decir que la producción de conocimiento en el marco de la disciplina antropológica tiene que ver muchas veces con el contexto en el que se encuentra el antropólogo. Actualmente me intereso por la alimentación vegana en Argentina y cuáles son esos lugares de producción de conocimiento o producción cultural. Lo que quería explicar a modo de resumen, porque como comprenderán, en media hora no puedo hablar de todas las corrientes de la disciplina antropológica y de todos los aportes, pero sí que me gustaría recordar o hacerles llegar que más allá del hecho fisiológico, la alimentación tiene una proyección social y cultural enorme. Acá podemos ver un resumen muy bien logrado de esa proyección. Bueno, expresar individualidad, expresar amor, cariño, reforzar la autoestima, ganar reconocimiento, representar seguridad, recompensas o castigos, proclamar la distintividad del grupo, prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades mentales y un largo etcétera. Y es que justamente esta proyección social y cultural, allá por la década del 30, un antropólogo sumamente conocido y que marcó un hito en la historia de la disciplina antropológica, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, se introdujo o se interesó por la diversidad de las culturas en Sudamérica. Allá, en el corazón del Mato Grosso, Claude Lévi-Strauss, rodeado de la diversidad de los pueblos Bororo y Ge, pudo entender que cada cultura o cada pueblo prepara los alimentos, los elabora y los consume de una manera diferente. Allá, por los años 30, pudo recoger en su obra conocida como Mitológicas, lo crudo y lo cocido, toda esa mitología Bororo y Ge, en la cual él pudo distinguir esas formas de elaborar los alimentos y que él pudo establecer esta especie de marco teórico que va a servir a lo largo de la historia de la antropología para poder clasificar los modos en que las culturas elaboran sus alimentos. Lo cocido, lo crudo y lo podrido en cada cultura tiene un significado completamente diferente. Y que para este antropólogo la diferencia entre cocido y crudo tiene que ver con un espacio de transformación cultural y la diferencia entre la cultura y la naturaleza. Dos categorías sumamente importantes que han dado muchísimo que hablar también en otras disciplinas.
es que para este antropólogo la cocina es un espacio de producción cultural y así como en el lenguaje, la cocina tiene sus propias reglas gramaticales, su propia sintaxis y su propia semántica. La cocina como lenguaje puede tener además una diversidad que puede ser entendida para otros antropólogos como un hecho social total. Si hay algún antropólogo, algún sociólogo o si no, para los que estudiamos ciencias sociales, un hecho social total significa que la alimentación transversaliza cada una de las instituciones humanas, instituciones jurídicas, económicas, ecológicas, políticas, y que más allá de lo fisiológico, la alimentación proyecta o no un determinado desarrollo de los grupos humanos. Otro marco teórico posterior, alrededor de la década de los 60, un antropólogo norteamericano llamado Marvin Harris se interesó por entender aquello que Lévi-Strauss había dejado en la parte mitológica, por eso mitológica su obra, en entender qué pasa en las culturas más allá de los mitos y de los tabúes. ¿Por qué las culturas se reprimen o intentan identificar determinados alimentos como no permitidos, más allá de los tabúes? Marvin Harris, en este marco teórico, el materialismo histórico, quiso interpretar por qué, por ejemplo, en la India no se consume carne de vaca. Y él se preguntó, a ver, más allá de que consideremos que esto puede ser un tabú por cuestiones simbólicas, religiosas, etcétera, vamos a entender por qué o cuáles son las consecuencias de que en la India no se consuma carne de vaca. Por eso la parte material, la parte económica, ¿cuáles son esas consecuencias económicas para determinados pueblos rurales, sobre todo de la India, de no comer carne? Es una obra muy interesante para los que quieran leerla y muy amena, incluso hasta graciosa. Se llama Vacas, cerdos, guerras y brujas, de Marvin Harris. El siguiente marco teórico, acá lo que había traído la imagen de un ingenio de azúcar, porque otro de las aproximaciones que ha hecho la antropología a los estudios de la alimentación es alrededor de la década de los 70, cuando se empieza a interesar, más allá de aspectos simbólicos, de aspectos rituales o mitológicos, desde una perspectiva más simbólica. Hay un autor que se interesó específicamente en cómo el sistema capitalista, a partir de la alimentación, reproduce sus lógicas de explotación y es un emblema de la historia económica de la disciplina antropológica, los estudios sobre la producción de azúcar en el sistema capitalista. Esta imagen es una imagen de un ingenio en Australia, pero también los encontramos en el norte de Argentina y en el Caribe, por ejemplo, en donde las lógicas de explotación para la extracción de un alimento que ha sido fundamental en la historia y reproducción del capitalismo sigue hasta los días de hoy. Ahora bien, ya entrando los años 70, los años 80, la disciplina antropológica se ha acercado a la alimentación más allá de lo simbólico, más allá de lo histórico, sino que ha entendido que la alimentación es un problema social. De fondo se ve un basurero, uno de los más grandes de Delhi, en India, donde la mayoría de la población son mujeres y niñas, con todo lo que eso implica para los estudios de género. En esta imagen, los que conocen el mercado central de Buenos Aires, es un hombre tirando basura. Es decir, que otro de los problemas por los que se ha interesado la disciplina antropológica en la alimentación es uno de los problemas más grandes que tiene el sistema alimentario ahora mismo, que es el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos contribuye y reproduce a uno de los problemas más grandes del mundo, que tiene que ver con el hambre, cuyos estudios desde la disciplina antropológica son enormes, porque tiene que ver con todo un abanico de desigualdades sociales que pueden ser estudiadas desde perspectivas de género hasta perspectivas minimalistas
o behavioristas o que tienen que ver con el comportamiento del individuo, de cómo se comporta un individuo en situaciones de hambre o de abundancia. La disciplina antropológica ha intentado también aproximarse a estudios tan importantes como la percepción del riesgo alimentario. ¿Cómo perciben los individuos el riesgo alimentario? ¿Cómo percibe un vecino vivir cerca de una fábrica? ¿Qué supone para esa persona en términos de salud, en términos de comportamiento, en términos de proteger a su entorno familiar, las estrategias individuales de las personas para protegerse, por ejemplo, ante la fumigación, que en este país ya estamos hablando que afecta a por lo menos 12 millones de personas? La disciplina antropológica también se ha aproximado a los estudios de género, intentando descifrar cómo las amas de casa distribuyen los recursos para poder llegar a fin de mes. La antropología también puso el punto de mira en las grandes factorías. Esta es la mayor factoría de cerdos en China, que si nos descuidamos nos van a colar una muy gorda por acá muy cerca. O sea, esto genera un impacto ecológico enorme, pero es que no solo eso, sino que una degradación en términos antropológicos que no tiene límites. Es difícil interpretar antropológicamente el daño que ocasiona esto, pero no solo en términos de animales. Pues yo intento, más allá de la crueldad animal, un poco abrir un poco la mira a todos los aspectos humanos de los que formamos parte. Y la pandemia del siglo XXI, la obesidad. La obesidad es la primera vez que en el mundo tenemos pobres gordos. Esto no había ocurrido en la historia del capitalismo jamás. La pobreza estaba vinculada a situaciones de desnutrición y por lo tanto de delgadez. Sin embargo, la desnutrición hoy tiene forma de gordo o de gordura. Una pandemia que la antropología ha abordado también desde los estudios de la infancia, es decir, triangulamos infancia, alimentación y obesidad. Algo que es transversal a cualquier clase social. Ya tampoco hablamos de gordos pobres o de pobres gordos, porque para poder acceder a un menú de McDonald's, por lo menos en este país hay que tener un poquito de plata. Quizás en otros países no tanto, porque es como más quizás entre comillas, más accesible. Pero esta pandemia no tiene clase social, puesto que también hay gordos pobres, como venía diciendo. Esto es en Honduras. Es un pueblo indígena donde los alimentos procesados entraron de lleno, con un precio devaluado o por debajo de lo que son los alimentos frescos. Estos son hijos de campesinos. Producen los alimentos, pero no pueden acceder a ellos. No pueden acceder a productos frescos. Otra de las aproximaciones de la antropología ha sido las relaciones incestuosas entre biología y alimentos o biotecnología y alimentos. Este es un símbolo de la lucha contra Monsanto. El día que Monsanto perdió la batalla legal recientemente en Estados Unidos por una demanda millonaria por la cantidad de víctimas que hay fruto de sus fumigaciones y del uso de sus productos agroquímicos, cuya primer prueba fue en la guerra de Vietnam con el polvo amarillo. Lo pueden googlear y lo pueden encontrar. Para que se den cuenta, las grandes multinacionales utilizan a las poblaciones según el momento histórico para determinados experimentos. Sería importante poder hacer esa reflexión a qué experimentos estamos sirviendo, porque desde luego estamos sirviendo alguno. Acá está Fabián Tomasi. Si todavía no vieron esta imagen, es realmente impactante, porque así quedó, después de haber fumigado día tras día, hora tras hora, los alimentos que muchos de nosotros consumimos, porque seguramente acá no tenemos tanta suerte de poder acceder a alimentos ecológicos y orgánicos.
Esta es una de las imágenes símbolo de la lucha de los pueblos fumigados y por tanto la antropología ha metido también la cuchara para poder entender esa percepción y esas consecuencias del riesgo alimentario, de contextos de contaminación. Si esta foto les parece impactante, yo no quise traer acá las fotos de los bebés con malformaciones. Vietnam y Chernóbil quedan chicos comparado con lo que está pasando en este país ahora mismo. Lo que comentaba, la antropología también se ha aproximado a los estudios de campesinas, a sus problemas, a cuestiones no solo de cómo producen los alimentos, cómo organizan su jornada, cómo organizan sus necesidades, la antropología médica. Uno de mis profesores de cabecera, el doctor Eduardo Menéndez, un profesor argentino, lamentablemente exiliado por la dictadura en México, y profesor en la Rovira y Virgili, y profesor honorario en la Rovira y Virgili, donde estoy haciendo el doctorado, ha trabajado muchísimo con estos temas. Ha trabajado con campesinas, ha trabajado con sus necesidades, con temas reproductivos que también la antropología trabaja, relaciones entre alimentación, reproducción y producción de alimentos. Les estoy haciendo una ensalada para que vean todo lo que abarca la antropología y la alimentación, o la antropología de la alimentación. Acá tenemos también, la antropología se ha fijado también en cuestiones de bioética, cómo la tecnología puede o no y en qué medida, porque la antropología no es de decir está bien o está mal, sino poner todas las cartas sobre la mesa y que la gente reflexione, que los académicos reflexionemos, la relación entre biotecnología y producción de alimentos. Ahora mismo esto ya se está utilizando, producción con dron, Argentina, en los grandes territorios de los hacendados en Brasil. Tocas un botón, sabés cuántas producciones vas a tener, producción de grano vas a tener, cómo te viene la cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, ahí está. Después también nos hemos metido con el uso de los suelos. La antropología de la alimentación también estudia sobre el uso, los nuevos usos del suelo en la producción de los alimentos. Esta es una granja vertical en Holanda. Holanda tiene muchísimas granjas verticales. Produce prácticamente casi todos de hoja. Ya están desarrollando en Dubái, por ejemplo, tecnología de cómo producir en el desierto alimentos y cómo cambian esas percepciones del territorio respecto a las personas que trabajan en él y cómo percibimos nosotros nuestro territorio y por lo tanto cómo percibimos nuestros propios cuerpos. Si la tecnología está encargada de producir alimentos y somos lo que comemos, también continuamente está cambiando nuestra forma de percibir nuestro propio cuerpo. Bueno, la última, ahí está. Por último, en universidades de Reino Unido principalmente y Alemania, se están interesando, volvemos otra vez a lo que en su momento fue la antropología interesada en los estudios de comportamiento humano. Hay algunas partes de la antropología, algunos académicos, se están interesando en cómo ciertos alimentos impactan en el comportamiento humano. Por eso la imagen del cerebro y cómo el cerebro o los alimentos pueden producir determinados comportamientos, determinadas formas de pensar. Y están muy interesados en Reino Unido en los alimentos probióticos. Parece ser que tenemos un pequeño cerebro en nuestro estómago. Seguramente lo habrán escuchado o se están empezando a dar a conocer estos estudios, que es muy importante consumir alimentos que favorecen la flora intestinal. Yo hice un paralelismo, no sé dónde lo hice, en una de las encuestas que estoy haciendo, entrevistas, le digo, entonces, nuestro aparato digestivo, nuestra flora, es como si fuera la tierra. Y en eso los ecologistas me van a dar la razón. Nosotros no podemos producir alimentos en orgánicos si el terreno está contaminado, ¿verdad? Tenemos que esperar un tiempo, que se limpie, que se cure y demás. Así vamos a obtener alimentos saludables. De la misma manera, no podemos tener una percepción, una producción de salud si es que nuestro interior está contaminado. Por lo tanto, este puede ser una metáfora de la tierra o la tierra de nuestro interior. Así que bueno, me dicen 5 minutos. Yo no sé si, espero que este
mix les haya servido para abrir las miras más allá de lo crudo, lo cocido y lo podrido. Muchísimas gracias. Quédate. Bueno, muchas gracias, Florencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Florencia? Sí, ahí te paso el micrófono así. Vamos a hacer una cosa de acá al futuro, porque va a haber muchos más conferencistas. Aquel que va a preguntar se pone de pie. Dice su nombre y colegio y... Hola, buenas tardes. Carlos Leoncini, licenciado Hola, Carlos. en Tecnología de Alimentos. Me pareció muy buena la charla, felicitaciones, y me parece importante capaz aclarar a la audiencia la diferencia entre podrido y fermentado y los peligros de inocuidad que puede haber aparejados en fermentar mal alimentos que en principio bien fermentados son de alto valor nutricional. Perfecto, muchísimas gracias. Y también es verdad que la diferencia entre crudo, cocido y podrido, como decía anteriormente, es una cuestión cultural. Quizás aquí, entre comillas, los pueblos llamados civilizados, estamos muy preocupados con la noción de contaminación. Y bueno, hay otra antropóloga que se dedicó a estudiar la percepción de contaminación en las culturas, Mary Douglas, una antropóloga norteamericana. Pureza y castigo, los diferentes tabús alimentarios que tienen las culturas, pasando principalmente por Levítico, en la Biblia. Esas explicaciones que nos dan nuestros mitos para poder entender lo podrido, lo crudo o lo contaminado. Muchas gracias. Un grandísimo aplauso para Florencia, la despedimos.